Continuamos nuestro caminar por la palabra de Dios. Y bueno, por si acaso hay alguna persona que esté escuchando este audio por primera vez, pues estos 114 episodios que llevamos con lo que han buscado es tomar un texto del Antiguo Testamento, unirlo con el Nuevo, con alguno del Nuevo Testamento, y construir una sola reflexión, primero para demostrar que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, que no es verdad que el Dios del Antiguo Testamento quedó derogado por el Nuevo Testamento, o que Jesús vino a mostrarnos a un Dios que desconocíamos. Eso nada más puede aplicarse a los atenienses, cuando Pablo va a Atenas y consigue aquella gruta que decía el Dios desconocido. Cristo vino, como él mismo lo expresó, a darle plenitud a lo revelado, a Moisés y a Elías, que no en vano. Y además tengo entendido que será la lectura del segundo domingo de Cuaresma. Estamos en tiempo de Cuaresma, este año 2023. En la transfiguración aparece justamente Moisés y Elías ratificando la ley y los profetas. Ezequiel, dentro de estos profetas del Antiguo Testamento, lo hemos caminado como también caminamos a Isaías y a Jeremías. Son libros que tienen bastante contenido. Alguien pudiera decir en esencia siempre es lo mismo: conversión, el castigo que pueda venir por si se apartan de mí, la redención, el amor, la misericordia. Y sí, en esencia son temas recurrentes, pero expresados en tiempos distintos y para sociedades distintas. Por eso creo que podemos decir, los que de una u otra forma nos dedicamos a hacer este tipo de ejercicio de predicar la palabra de Dios, que la manera de predicar que hoy nosotros tenemos en el siglo XXI cuenta con más recursos que la que tenían estos profetas de antes. Inclusive los recursos de la experiencia del tiempo, de lo que la historia va dejando como huella en la humanidad. No me refiero a los recursos tecnológicos, que también son muy importantes. Para Ezequiel, Isaías o Jeremías, impensable pensar, valga la redundancia, que lo que ellos decían iba a tener una manera de difusión tan masiva y por tanto tiempo. Estamos hablando de milenios, no estamos hablando de siglos, estamos hablando de milenios, que lo que decían estos profetas sigue guardado en el corazón de la palabra de Dios. A diferencia de yo, que estoy con mi teléfono grabando este audio, que pudiera imaginarme que con un solo clip hasta en Japón me pudieran escuchar, pero no es el mismo impulso, porque esta gente tenía la unción, la proyección y la palabra de Dios en su boca. Así que esto, yo siempre lo he dicho, no es un tema de masificación, sino es un tema de eficacia. Sobre todo la eficacia en quien lo hace. Yo esto también lo he dicho mucho. Esto principalmente para mí es una motivación de leer la palabra de Dios, informarme, y es algo a lo cual siempre invitaré a las personas que se hagan amigos. Especialmente este tiempo de Cuaresma nos invita a eso, a hacerse amigos, conocer más a profundidad a Jesús. Hay una canción que mucha gente debe conocer, porque además es muy de iglesia, muy de esas que se cantan los domingos en la misa, que se llama Dame un nuevo corazón. Un corazón limpio, puro, para amarte, un corazón como el tuyo, Señor, dice parte de toda esa letra. Y uno de los textos de los tantos textos que habla del corazón en la palabra de Dios en general, es justamente este que vamos a reflexionar hoy, que está del libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo del 24 al 28. El contexto previo y posterior, por supuesto, puede quedar de tarea para quienes deseen profundizar mucho más en estas lecturas. Pero, ¿qué promete Dios a través de Ezequiel? Primero, el título de toda esta estrofa, de esta parte del libro de Ezequiel, se llama Un corazón nuevo. Yo lo voy a empezar en el versículo 24, pero él empieza en el 22. Y en el 24, ¿qué dice el Señor? Los sacaré de las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y les pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo.
Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne, porque dentro de ustedes mi espíritu y haré que pondré dentro de ustedes, mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país de que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es un texto muy bonito y les voy a tratar de explicar desde mi opinión por qué considero que es un texto muy bonito. Porque es un Dios que se juega todo por nosotros. O sea, es el Dios de las promesas, pero voy a meterme por aguas profundas, pero saben que es delicado con los hijos. Cuando nosotros hacemos proyectos, promesas, pero además con seguridad, y pasa el tiempo, y nosotros como hijos, o nuestros hijos ven en nosotros, bueno, esto fue una mentira, o mi papá no se motivó, mi mamá no se motivó, no tuvieron la fortaleza de seguir adelante, me ilusionaron para nada. Eso es muy duro. En algún contexto alguien pudiera introducir a Dios como que ha tenido espacios de decepción, porque por ejemplo él ha prometido volver y no ha vuelto. Él ha prometido este tipo de expresiones, los retornaré a su tierra. De hecho, el pueblo de Israel, sabemos que es una nación independiente, creo que fue en el siglo XX, en la década de los 60, que fue reconocida como una nación. Pero el pueblo judío era un pueblo sin tierra, y además desde el destierro de los caldeos, el pueblo judío no había tenido una tierra. Entonces, sin embargo, esa recuperación de tierra que ha costado muchas balas y no estoy aquí haciendo una apología a favor de nadie, pero que es un conflicto que todavía está vivo en Medio Oriente. Tiene a todos tus vecinos de enemigos, porque además todos tus vecinos son musulmanes, o inclusive también ha habido diferencia entre cristianos y judíos, quizás ahorita no tan agudas como si la hay entre estos pueblos palestinos y de Israel, pero es esa hambre de tener una tierra, de tener un lugar donde seamos reconocidos como ciudadanos. En esa primera reflexión, ¿qué ciudadanía nos promete Dios? Cuando uno profundiza en el mensaje de Jesús, uno se da cuenta las cosas que él decía. Por ejemplo, él le decía a Pilato: yo soy rey, sí, pero mi reino no es de este mundo. O sea, Cristo saca cualquier posibilidad de reinar en la tierra como que ese sea su lugar. O sea, si Cristo reinara en la tierra, reinara como un rey foráneo, por así decir, aunque es el Señor de todo lo creado. El Salmo 8, por ejemplo, dice que el Señor creó todo y se lo entregó al hombre. Entonces, en cierta forma, la tierra es un regalo de Dios para los hombres, pero su reino es su reino, y es a donde estamos llamados a ir. Los sacaré de las naciones. Fíjense ustedes lo que dice el texto: los sacaré de las naciones y los reuniré entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. Cristo decía: ustedes no son personas de este mundo, ustedes son personas del cielo. O sea, nosotros estamos llamados, en traducción eclesial, a la santidad, y nuestra ciudadanía, el pasaporte o esa nacionalidad que todos deberíamos anhelar y buscar, es la nacionalidad de ser santos, de poder vivir en el cielo con Dios. Pero así como todos los consulados tienen sus requisitos, pues obviamente el cielo también los tiene. Primero es una fe incondicional en Cristo, y eso de incondicional es fiel, es absoluta, es sin atajos. Una confianza en su providencia, es cumplir sus mandamientos, pero además acogerlos con amor, porque además fíjense, cuando Dios dice: les quitaré ese corazón de piedra, nada más en esa expresión se pudiera hacer todo un retiro de Cuaresma. Un retiro de Cuaresma, y doy la idea, se pudiera llamar transformando de la piedra a la carne, o transformando mi corazón, o la metanoia de mi corazón, de piedra a carne. Sería un tremendo tema para profundizar en un retiro de Cuaresma. Puede ser de un día, de varios días, una convivencia, un taller. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos que reconocer que a medida que nosotros vamos avanzando en edad, nuestro corazón se va moldeando entre heridas, entre decepciones y también emociones y anhelos. El corazón hay que educarlo. El corazón hay que, en su nobleza,
es fácil, fácilmente puede herirse. Trabajando en el lenguaje poético de lo que representa el corazón, nuestras emociones, el amor, la pureza, la entrega de la confianza. Cristo y la palabra de Dios, pues transformar el corazón es también apartarnos del fariseísmo, y el fariseísmo entendido, yo lo entiendo en una buena línea, porque San Pablo era fariseo férrimo, que todo lo enmarcaban en la ley. O sea, sí, todo lo que estaba en la ley es como nuestros hermanos separados, protestantes, que si está fuera de la Biblia no es de Dios. Es nada más lo que está en la Biblia. Entonces, todo lo dicen. Y Dios es la Biblia y más. Dios es la ley y más. Dios es un ser. Dios no es una tesis, no es un programa de computadora, no es una cárcel, un salón. Dios es un ser y como ser trasciende cualquier razón humana. O sea, no es comprensible, no es fácil de atajar. Es una experiencia. Como persona, es como cuando tú, bueno, vas a un concierto de una persona que admiras muchísimo y en la euforia no te preocupas en saber, en entender todo, sino de disfrutar aquel momento que además te mueve, la música mueve mucho. Dios es eso. Yo me imagino que una experiencia de cielo debe ser llegar a ver aquello tan majestuoso que en vida es imposible ver. Porque Cristo le dijo a Moisés, Dios Padre, pues Dios le dijo a Moisés que nadie podía ver su rostro y permanecer con vida. Y además Cristo decía, nadie ha visto al Padre sino el Hijo. O sea, yo soy el único que ha podido ver al Padre porque vengo de Él, además, vengo de allá. Entonces, pero también le decía, quien me ha visto a mí, Tomás, con Tomás le decía, muéstranos al Padre, porque quien me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Entonces, el trabajo fundamental de Dios en la vida de todos nosotros es sanar corazones y transformarlos en corazones humanos, no en robots, no en animales, en corazones humanos. Corazón que sea capaz de desarrollar humildad, pero de verdad, la no humildad que se predica, la humildad del ejercicio, que tenga magnanimidad, que sea honesto, que sea recto, que camine por sendas seguras, porque entonces ahí es donde dice abrazará mis mandamientos. O sea, cuando uno ama algo, hay personas que se le mueren sus papás, sus mamás, ya no están vivos, y recuerdan algo que era como tradición de sus papás y mantienen fielmente esa tradición porque es que eso era mi papá, eso era mi mamá, eso viene de familia y lo abrazan y lo acogen. Puede ser también un cuadro, una medalla, una rutina, una tradición familiar. Dios quiere que nosotros abracemos todo lo que Él nos enseña y lo vivamos con amor. Y sus mandamientos no lo veamos como un gran no. O sea, no porque te quiero prohibir, que eso fue lo que le vendió el demonio a Adán y Eva, especialmente a Eva, que fue con la que más dialogó. O sea, que Dios les quiere prohibir a ustedes cosas. No, Dios no nos quiere prohibir nada. Dios sencillamente nos está invitando a obedecerle. Fíjate que cuando el demonio le dice coman del fruto prohibido porque van a comprender la diferencia entre el bien y el mal. Quizás una Eva con el conocimiento de este tiempo, sin dialogar mucho con el demonio, porque el Papa Francisco también lo advierte, y es cierto, con él no se dialoga porque es infinitamente más poderoso y más inteligente que nosotros, pero la respuesta como las que daba Cristo es que mi bien es Dios, y si Dios me dijo a mí que eso está mal, yo no discuto con Dios, Él es Dios. Cuando empezamos a discutir con Dios sus leyes, sus mandamientos, es que yo no creo que eso sea así. Bueno, eso era antes, ahora los tiempos han cambiado. Cuando empezamos a discutir con Dios sus leyes y no las acogemos con amor, sencillamente, bueno, ¿por qué no puedes hacer esto? Porque Dios lo prohíbe. Como yo siempre hablo como experiencia del libro del Levítico en el capítulo 18, que habla de todas las impurezas, casi todas de índole sexual. Ahí está todo lo que usted se puede imaginar. La posición de Dios ante el incesto, ante el adulterio, ante la homosexualidad, todo está allí. Capítulo 18 del libro del Levítico, con el cual también se puede hacer un taller, que además se titula La Ley de la Santidad. Y ahí habla de las cuñadas, de los papás y los hijos, de todas esas cosas. Y todo eso entra dentro de un marco moral y sobre el cual no es para conflictuarte, es para vivir y amar. Señor, si tú lo dices, así es. Como la respuesta de María ante el ángel. En criollo, yo no entiendo ni papa lo que me estás diciendo, pero yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Ese nivel de desprendimiento, de confianza, de caminar, lo tiene un corazón de carne, que además está dominado, entregado a la voluntad de Dios. Es por eso que en el libro de los Hebreos, aunque si no me voy a extender más de la cuenta, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, que también se titula Un nuevo santuario y una nueva alianza, ya hacia el versículo 8 en adelante, dice el Señor: vienen días, palabra del Señor, en que pactaré una nueva alianza con la casa de Israel y de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y para sacarlos de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi alianza, por lo cual yo también los descuidé, dice el Señor. Esta es la alianza que pactaré con la raza de Israel en esos tiempos que han de venir. Palabra del Señor. Pondré mis leyes en su mente y las grabaré en su corazón. Fíjense la importancia de ratificar, y discúlpenme el inciso, ratificar el tema de la ley. La ley. Esto lo escribe San Pablo. Pondré mis leyes en su mente y las grabaré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá ya que enseñar a su compatriota o a su hermano diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más chico al más grande. Yo perdonaré sus maldades y no volveré a acordarme de sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto solamente es posible en un estado de salvación. Solamente esto es posible en un estado de salvación. La venida de Cristo lo que va a ratificar el juicio individual, lo explicaría Santo Tomás de Aquino, que se va a existir un juicio individual y un juicio final. Eso tiene una explicación muy hermosa, muy profunda. Yo apenas creo que me sé la punta del iceberg para explicarlo. Pero el juicio individual es el que marca tu eternidad. Entonces Cristo, cuando venga en el juicio final, no va a cambiar lo del juicio individual. Eso lo explicamos muy bien Santo Tomás de Aquino. Pero lo importante es que nosotros ahorita en vida, tú y yo, tú que me escuchas y yo que me autoescucho, es que ahorita nosotros tenemos posibilidad de cualquier cosa, de dejar de amar a Dios. O sea, nosotros ahorita estamos construyendo nuestra eternidad. Y cada día que pasa es un día menos en este mundo y más próximo al juicio individual. Y esto no es para tener miedo, pero de esto hay que hablarlo. Nos vamos a morir, vamos a encontrarnos con Dios y al final lo que vamos a ver es como una película de toda nuestra vida. Las cosas que pudimos hacer y no hicimos, las malas decisiones que tomamos. Y aquí viene un poco como preámbulo lo que decía Santo Tomás de Aquino con el juicio final. Lo que ocurrió o lo que derivó de mis malas decisiones. A veces la gente piensa, bueno, me divorcié, me volví a casar y rehice mi vida, por ejemplo, y todo está chévere. Y resulta ser que en los hijos quedaron unas huellas indelebles que marcaron su concepción de vida, del matrimonio, del amor, de la paternidad. Y de ahí en adelante esa vida se vio truncada por esa condicionante. No creen en nada ni en nadie. O usted mató a alguien y nadie se dio cuenta. Bueno, nadie se enteró, evadí la justicia y resulta ser que la familia, los hijos de esa persona asesinada, la gente que le quería, pues su vida se hizo miseria, se suicidaron todos, se acabó con todo un hogar o el adulterio, etcétera, de la corrupción, todos los recursos que te robaste, todo eso lo vas a ver en el juicio individual. Entonces por eso es tan importante y más en tiempo de Cuaresma creernos el hecho de que ni tú ni yo estamos convertidos, que tú y yo todavía tenemos mucho camino que transitar, que aunque tengas 70, 80, 60 años, tú todavía tienes cosas no solamente que mejorar, sino que puedes todavía desarrollar una fe mucho más profunda. No importa si eres teólogo, catequista, sacerdote, no me interesa eso. Lo que interesa es cómo te estás relacionando tú con Dios sinceramente. Proponerte asistir a misa más regularmente sería la palabra. Por comprometerte a leer la palabra de Dios que tanto nos aqueja, cuántas horas invertimos, y lo digo en primera persona, viendo películas, juegos, televisión, estando en Instagram, en Twitter, en WhatsApp, en el trabajo, socializando, compartiendo entre amigos, que todo eso está muy bien, pero no digamos que no tengamos tiempo, no usemos eso, no tengo tiempo, es que no nos da la gana, o es que no nos provoca, o es que no nos motiva. Dios lo que quiere es motivarte bajo promesas que va a cumplir, entre ellas que te va a transformar tu corazón, te va a sanar heridas, te va a hacer mejor persona, te va a hacer elevarte hacia otro nivel, te va a hacer perdonar. Perdonar no es olvidar, es recordar sin la herida, sin el dolor, sin eso que te hacía sentir odio, rabia, tristeza, frustración, humillación. Todo eso Dios lo pulveriza
con el fuego de su espíritu y te hace renacer como el fénix de las cenizas. Es maravillosa la palabra de Dios y es maravilloso pensar que esto que yo soy a mis 41 años, en 5 o 10 años, si Dios me permite vivir ese tiempo o más, puedo ser mucho mejor persona y muy distinto, lo cual quiere decir que como estoy ahorita, quizás no es la mejor versión de mí, pero puedo ser mucho mejor persona para poder acercarme a Dios, tener un matrimonio santo y tener un hijo formado también en santidad, que creo que es lo que más nos debería importar a los padres, que los hijos se formen para ser santos, porque para profesionales ateos el mundo les sobra, agnósticos, mundanos, podrán tener todos los tesoros del mundo, pero como dice también la palabra de Dios, y con esto termino, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final se pierde a sí mismo? Ánimo, Cristo está a la puerta y quiere entrar a tu vida. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.